Mi padre me da asco. Así sin más. Lo soltó convencido de que yo estaba dormido. Lo dijo desde la habitación de al lado con la voz baja pero firme como quien se desahoga con rabia y sin un gramo de arrepentimiento. Y yo me quedé callado. No respondí, ni siquiera suspiré. Solo apreté los ojos con fuerza. Dolió más que cualquier enfermedad, más que cualquier golpe que me hubiera dado la vida. Porque ese desprecio venía de mi propio hijo. Me llamo Elías. Tengo 78 años. Y la historia que vais a escuchar no es bonita, pero es real. Nací en un pueblo humilde de Castilla. Desde niño trabajé la tierra con mis manos, y apenas con 14 años ya empujaba carretillas cargadas de cemento. Con esfuerzo y muchos sacrificios, conseguí montar una pequeña empresa de materiales de construcción que con los años llegó a ser algo respetable. Nada lujoso, pero suficiente para sacar adelante a mis 2 hijos, darles una casa, comida, colegio privado. Incluso llevarlos de vacaciones a lugares que yo de crío ni soñaba. Fui su padre, y también su madre, porque la suya nos dejó demasiado pronto, abandonándome con un niño de 5 años y una niña de 3. Nunca me quejé ni una sola vez porque ellos eran mi motor, mi fe. Yo cocinaba, lavaba la ropa, los llevaba al médico, al colegio, a los entrenamientos de fútbol, a las funciones escolares. Trabajaba de sol a sol, y aún así encontraba tiempo para leerles un cuento antes de dormir. Y lo hacía con alegría. No porque tuviera que hacerlo, sino porque los amaba con todo lo que tenía. Y ahora, casi 40 años después, escucharle decir mi padre me da asco. Esa noche no pude pegar ojo. Miré el techo como un fantasma, con el corazón encogido y la mente repitiendo esas palabras como un eco maligno. No sabía si llorar o reírme de lo ingenuo que había sido, tan ciego, porque de repente todo encajaba: las miradas impacientes, los suspiros cuando yo hablaba, los comentarios sarcásticos en las cenas familiares. No quería verlo. Me aferraba a la imagen de aquel niño que me abrazaba con sus brazos cortos, las manos llenas de barro, que me decía: «Papá, no te vayas», cada vez que salía a trabajar. Pero ese niño ya no existía. Lo que quedaba era un hombre frío, ingrato y cruel. Al día siguiente me levanté como siempre. Hice café, puse pan en la mesa y esperé a que saliera de su habitación. Cuando lo vi, me saludó con esa cara de siempre, como si nada hubiera pasado. «¿Qué tal has dormido, papá?» «Bien, hijo». «Muy bien», contesté mientras le ofrecía el café, sin una pizca de resentimiento en la voz, porque ya sabía lo que tenía que hacer. No en ese instante, pero algo dentro de mí se había roto, o más bien, se había despertado. Durante todo el día sus palabras no se iban de mi cabeza. Me miré al espejo y me pregunté: ¿soy yo eso? ¿Una carga? ¿Un estorbo? ¿Un viejo que provoca asco? Recordé todas las veces que no me compré ropa para poder pagarle un curso. Todas las noches que dormí en el sofá, cuando venía con su mujer para que tuvieran intimidad. Recordé el día que puse a su nombre el coche sin pedirle nada a cambio. Y aquella vez que le saqué de una deuda con Hacienda vendiendo parte de mi terreno. Todo eso. Todo estaba en mi corazón como huellas profundas. Y aún así ahora le doy asco. No dije nada. Ni esa tarde, ni esa noche. Me fui a dormir otra vez en silencio, pero esta vez no me sentí derrotado. Me sentí tranquilo, como quien por fin acepta una verdad. Y cuando aceptas, actúas, pero sin dramas, sin gritos, sin portazos. Porque cuando un padre comprende que su hijo ya no le quiere, no suplica amor. Recoge su dignidad. Baja la cabeza. Se guarda el orgullo en el bolsillo. Y se va. No voy a contaros todavía lo que hice, pero os aseguro una cosa: no me quedé allí. No esperé a que él cambiara. No busqué consuelo. No pedí explicaciones. Simplemente observé y tomé nota mental. Al tercer día, mientras él trabajaba en el comedor con su portátil, pasé y le oí hablar por teléfono con alguien. «Mi padre sigue aquí». «Sí, igual que siempre». «Viejo, lento». «No sé. No quiero vivir con él más. Es como tener un mueble viejo en casa, pero uno que respira». Y soltó una risa. Una risa baja, burlona. Salí al jardín. Me senté solo. Miré la casa, aquella casa grande y bonita que construí con tanto esfuerzo. Esa casa estaba a mi nombre, toda ella valorada en más de 1,5 millones de euros. Sí, toda mía. Y entonces me invadió un silencio profundo, no de tristeza. No. Era un silencio de certeza, como si una voz dentro de mí me dijera: «Elías, ha llegado el momento». Esa noche abrí un cajón del armario. Saqué un bolígrafo azul y un papel viejo doblado desde hacía años y empecé a escribir algo. Algo que él jamás olvidaría. Pero de eso hablaremos más adelante.
Cuéntame en los comentarios si tú hubieras oído eso de tu propio hijo, ¿qué habrías hecho? Y dime también desde qué rincón del mundo me escuchas, porque esta historia no ha hecho más que empezar. No escribí una carta larga. No ni siquiera usé palabras elegantes. Escribí solo lo necesario. Unas pocas líneas claras directas como todo en mi vida. Dejé la carta doblada con cuidado metida dentro de un sobre amarillo que llevaba años guardando junto a otros papeles importantes. La coloqué sobre mi escritorio y seguí con el resto del plan sin prisas, sin ansiedad. Porque cuando te han humillado de esa manera no hay urgencia, solo hay decisión. Antes de nada recorrí cada rincón de la casa. No para llorar, no para recordar, sino para mirar con otros ojos los ojos de alguien que ya no pertenece allí. Caminé por el pasillo largo que construí con mis propias manos cuando todavía no había terminado de pagar el préstamo. Toqué la puerta de la habitación de mi hija, la que pinté de rosa cuando cumplió 15 años, y me detuve frente al retrato de mi difunta esposa en el comedor. Le hablé en voz baja. Perdóname por no haber visto antes en qué se estaba convirtiendo nuestro hijo. Después fui al banco. Tenía cita con mi asesor financiero, un joven muy correcto, con el que ya había hablado antes. Él sabía que yo no tenía muchos gastos, que vivía de mi pensión y de algunos alquileres. Pero lo que nadie sabía era que yo tenía un fondo guardado, una cuenta en dólares, que empecé a construir muchos años atrás por si acaso, porque todo hombre precavido sabe que el por si acaso siempre llega. Ese día retiré lo que necesitaba para hacer lo que debía, sin mover mucho, sin levantar sospechas. Por la tarde fui a hablar con la misma inmobiliaria que me ayudó a comprar la casa hace 30 años. Me atendió un señor mayor que aún se acordaba de mí. Elías, qué alegría verte. ¿Qué te trae por aquí? Quiero vender mi casa lo antes posible. Me miró sorprendido. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que quería discreción, y se lo dejé bien claro. La propiedad estaba a mi nombre. Sin deudas, sin hipoteca, sin complicaciones legales, todo limpio. ¿Algún motivo especial?, preguntó. Solo uno: quiero desaparecer. No hizo más preguntas. Solo asintió con la cabeza. Mientras los papeles empezaban a moverse, yo seguí con mi vida como si nada pasara. Samuel pensaba que yo seguía siendo el mismo. Yo cocinaba, regaba las plantas, le contestaba con educación. Pero yo ya no era el mismo. Había una distancia invisible entre nosotros. Una distancia que él no veía, pero yo la sentía como un muro. Una noche trajo a unos amigos a cenar. Reían, bebían cerveza, ponían música. Yo no dije nada. Me encerré en mi habitación, pero podía escuchar su voz otra vez. Mi padre no se entera de nada. Ya está mayor. Vive en su mundo. Y otro le respondió: pero vive como un rey, ¿eh? Esta casa es un palacio. Él estalló en carcajadas. Claro, mientras siga vivo. Que la disfrute. Después será mía. En ese momento supe que mi decisión era la correcta. Pasaron unos días y la venta avanzó rápido. El comprador venía de fuera, quería pagar en efectivo. Tenía prisa igual que yo. Todo se alineaba como si la vida misma me dijera: basta, Elías. Vete de ahí. La noche antes de la firma dormí poco. No por dudas, sino por emoción. No sentía venganza. Sentía alivio. Era como si por fin me quitaran una piedra del alma. A la mañana siguiente firmé los papeles. Vendí la casa por 1,5 millones de euros. El dinero se depositó en una cuenta nueva en otro banco con otro nombre como beneficiario legal mía, pero con un código de privacidad reforzado. Nadie podía rastrear nada. Lo tenía todo planeado. Todo limpio. Volví a la casa, que desde ese momento ya no era mía. Samuel aún no había regresado del trabajo. Tenía tiempo, así que subí a la habitación, hice mi maleta, la de siempre, la de lona verde. Metí ropa suficiente, mis documentos, el reloj de mi padre, un par de fotos antiguas y, por supuesto, el sobre con la nota. Lo dejé sobre la mesa del comedor con una piedra encima para que no volara. Y me fui. No tomé un taxi. Caminé hasta la esquina. Cogí un autobús al centro. De allí directo al aeropuerto. El billete lo había comprado 3 días antes. Solo ida. Sin regreso, sin avisos, sin despedidas. Y mientras el avión despegaba sentí paz. Una paz extraña y silenciosa, de esas que solo conoces después de mucho dolor. Samuel llegó esa noche y me llamó una vez, 2, 3 veces. No contesté. Me dejó un mensaje. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en casa? Minutos después otro. ¿Qué significa esto? Has vendido la casa. Estás loco. Y finalmente uno más corto, más duro. ¿Qué has hecho, viejo? No respondí a ninguno.
y lo único que encontró fue la nota que le dejé en la mesa. La misma que escribí con mano firme sin un solo temblor. El que te daba asco se ha ido. Y se ha llevado todo consigo. Ya no tienes de qué avergonzarte. Ahora aprende a vivir sin él. Adiós, hijo. Porque llega un momento en que el silencio no es cobardía, es justicia, y lo mejor estaba por venir. Porque él pensaba que todo era suyo. Pero no tenía ni idea de lo que aún se avecinaba. Jamás pensé que a mi edad estaría empezando de cero. Pero también es cierto que nunca imaginé que mi propio hijo me empujaría hasta este punto. El avión aterrizó en Zaragoza a las 9 de la noche. Nadie sabía que yo estaba allí. Nadie me esperaba. Pero por primera vez en mucho tiempo no me importaba. Había reservado una habitación sencilla en un hostal modesto del centro. Nada lujoso, pero suficiente para pasar unas semanas mientras decidía mi siguiente paso. Me registré con un nombre compuesto usando mis 2 apellidos y pagué por adelantado en efectivo. No quería dejar rastro. No por miedo, sino porque no quería que nadie viniera a buscarme. Sobre todo él. Porque le conozco. Sé que tarde o temprano Samuel reaccionará. No por amor, no por preocupación, sino por interés propio. Esa misma noche, tendido en la cama dura del hostal, miré mi viejo móvil y vi más de 20 llamadas perdidas, todas suyas. Más mensajes, más audios. Algunos suplicantes, otros furiosos, uno incluso insultándome. ¿Cómo has podido hacer algo tan estúpido? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¿Dónde estás, viejo idiota? Apagué el teléfono. Lo envolví en un paño y lo guardé dentro de la maleta. No iba a contestar. No iba a darle explicaciones porque ya no tenía por qué dárselas. Me había pasado la vida entera dándole lo que nunca se me pidió a mí. Mi padre fue estricto, duro, silencioso. Nunca me abrazó, nunca me dijo te quiero, pero me enseñó a tener integridad, a ser honesto, a cumplir mi palabra, a no vender mi dignidad a cambio de afecto. Yo quise ser distinto. Quise ser un padre más cálido, más presente. Pero me equivoqué. Confundí amor con sobreprotección, bondad con debilidad. Y él se acostumbró a un padre que siempre estaba, que siempre decía que sí, que nunca exigía nada. Hasta que se sintió con derecho a despreciarme. Los primeros días en la nueva ciudad fueron extraños. Me despertaba temprano, como siempre, y salía a caminar sin rumbo por las calles. Observaba a la gente pasar, a los vendedores ambulantes, a los niños saliendo del colegio, y pensaba, ¿cuántos de ellos también han sido abandonados por sus hijos? ¿Cuántos hombres mayores como yo caminan solos con el corazón roto, fingiendo que no duele? Compraba un café en un puesto de la esquina, me sentaba en la plaza del centro, y veía la vida seguir como si nada hubiera pasado, como si mi historia no importara. Pero yo sabía que sí importaba. Tal vez no al mundo, pero a mí sí. Una tarde conocí a un hombre mayor, don Roberto, que también vivía en el hostal. Nos sentamos a charlar. Me preguntó si tenía familia y le respondí que una vez la tuve. Me miró en silencio y después dijo, hay cosas que se pierden y ya no merece la pena buscarlas. Tenía razón. Le conté un poco de lo que me había pasado sin nombres ni detalles, solo lo justo. Y él me dijo, hiciste bien, viejo. Nadie tiene derecho a tratarte como basura. Ni un hijo. Sobre todo un hijo. Esa noche dormí más tranquilo. Mientras tanto, me enteré por la señora del hostal de que había una casita en alquiler a las afueras de la ciudad. Fui a verla. Estaba rodeada de árboles con un pequeño jardín al frente y una hamaca vieja colgada entre 2 pilares de madera. Me gustó. Me recordó a los tiempos en que mis hijos eran pequeños, cuando colgaban hamacas entre los árboles del patio y jugaban a empujarse hasta casi tocar el cielo. La alquilé por 6 meses, también pagados en efectivo. Compré muebles sencillos, una televisión, una cocina, un sillón cómodo y una mesa de madera clara. Y me instalé. Así, en silencio, sin contárselo a nadie, empecé de nuevo. A los 78 años. Pero claro, la historia no iba a terminar allí. Un día, mientras paseaba por el mercado, mi viejo teléfono, el que había dejado guardado, empezó a sonar. Solo lo había encendido para hacer una gestión bancaria. Y ahí estaba un mensaje, un correo formal, redactado por un abogado. Mi hijo Samuel me notificaba su intención de impugnar la venta, alegando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales en el momento de firmar. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Quería decir que yo era senil, que estaba perdiendo la cabeza, que no sabía lo que hacía. No me enfadé, no me desesperé, solo respiré hondo y sonreí, porque ya lo había previsto todo.
Antes de la venta pedí a mi médico un certificado completo firmado y sellado que acreditaba que estaba en plena salud tanto física como mental. También grabé un vídeo con el notario en el que explicaba que la venta era voluntaria, consciente y sin ningún tipo de presión. Y por si fuera poco, redacté un documento adicional en el que dejaba constancia de que lo hacía por decisión personal y por motivos familiares privados que no deseaba compartir públicamente. Todo archivado, todo notariado. Así que llamé al abogado del correo. Me presenté como Elías y le dije con calma: dígale a Samuel que se olvide. No va a sacar ni un solo euro de esa casa. Y si sigue insistiendo, presentaré pruebas que lo dejarán en ridículo delante del juez. No hubo respuesta durante varios días, hasta que llegó un nuevo mensaje. Esta vez era un buzón de voz de Samuel. Su voz sonaba distinta, cansada, desesperada. Papá, no sabía que habías hecho todo eso. No pensé que de verdad te irías así. Estaba enfadado. ¿Vale? No quise decirlo. Lo de Asco fue una estupidez. Lo siento. Vuelve. Por favor, vuelve. No me dejes solo. No contesté. Apagué el teléfono. Me serví un café. Salí al patio. Me senté en la hamaca. Y por primera vez en muchos años sentí que no le debía nada a nadie. Porque no hay abandono peor que el de un hijo que todavía vive bajo tu techo y aún así te trata como si fueras invisible. Y yo ya no estaba dispuesto a vivir así. Nunca más. No pensaba volver a saber de él. Al fin y al cabo, ¿qué más podía decirme? Ya lo había oído todo. Y lo que más duele no es cuando te gritan con rabia, sino cuando te desprecian en voz baja creyendo que no los escuchas. Lo de Asco no fue solo una palabra, fue una sentencia. Y cuando un hijo te sentencia así, no hay vuelta atrás. Sin embargo, la vida tiene sus giros. Y a veces, cuando uno ya se ha resignado a cerrar un capítulo, recibe una llamada inesperada. Esta vez no era él. Era su hermana, mi hija Mónica. La llamada llegó un martes por la mañana. Yo acababa de volver del mercado con pan recién hecho y unos tomates para mi sopa. Contesté sin mirar el número. Papá, su voz. La reconocí al instante y me quedé callado unos segundos. Papá, ¿estás ahí? Sí, cariño. Aquí estoy. Hubo silencio al otro lado. Un silencio lleno de emociones contenidas. Ha sido muy difícil encontrarte, dijo, con voz rota. Nadie sabía dónde estabas. Samuel no quiso decir nada. Él solo nos dijo que habías vendido la casa y que habías desaparecido. ¿Y qué os contó sobre por qué lo hice? Dijo que tuviste una crisis, que ya no estabas bien. Solté una risa baja. Claro, suena muy conveniente. Papá, yo no sabía nada de lo que pasó, te lo juro. Pero lo sospechaba porque él ya no era el mismo desde hace tiempo. Le pedí que hablara con calma, sin prisas. Le conté mi versión sin adornos, sin exageraciones. Le hablé del desprecio del plan de la venta de la nota. Ella lloró no por sorpresa, sino por dolor. Siempre supe que algo no estaba bien, confesó. Samuel cambió mucho. Se volvió arrogante, frío. Te utilizaba, papá. Y yo lo veía, pero tuve miedo de decir nada. Él me dijo que no me metiera, que tú sabías lo que hacías. Y lo sabía, hija. Solo que no quería verlo porque como padre siempre esperas que el amor sea más fuerte que la ingratitud. Pero no siempre es así. Me pidió verme. Dijo que necesitaba abrazarme, que tenía cosas que contarme, que su hijo, mi nieto, preguntaba por mí todo el tiempo. Dudé porque aún tenía esa desconfianza clavada, ese temor de que todo fuese parte de un juego de Samuel. Pero algo en su voz me convenció. Siempre sentí que Mónica era más sensible, más justa. Y al fin y al cabo, no todos los hijos son iguales. Una semana después llegó a mi nueva casa. La vi bajar del taxi con los ojos llenos de lágrimas, cargando una bolsa de pasteles y una caja de fotos antiguas. Nos abrazamos mucho rato. Lloramos sin decir nada. Ese abrazo lo dijo todo lo que no habíamos dicho en años. Pasamos horas hablando. Me contó cosas que me dejaron atónito, que Samuel había intentado meterse en mi antigua casa después de la venta, que armó un escándalo con el nuevo propietario, que fue a la familia diciendo que yo lo había abandonado, que estaba enfermo, que incluso intentó mover contactos para invalidar la venta. Pero nadie le creyó, porque los papeles estaban en regla y porque al final el tiempo pone a cada uno en su lugar. Mónica me preguntó si pensaba volver. No, hija. Le respondí, no. Esta nueva vida, aunque más modesta, me dio algo que había perdido hacía años: paz. No echaba de menos el ruido, ni la televisión a todo volumen, ni los comentarios sarcásticos durante la cena. Prefería el canto de los pájaros por la mañana y el silencio de la noche.
Ella me miró con una ternura que me rompió por dentro. Papá, puedo venir más a menudo siempre, hija. Esta puerta estará siempre abierta para ti. Aquella tarde cuando se fue, me senté en la hamaca con una taza de café. Contemplé el atardecer y pensé, ¿cuántos hombres como yo han tenido que empezar de nuevo después de una vida entera dando? ¿Cuántos padres son desechados como si fueran muebles viejos? La sociedad nos aplaude cuando trabajamos y mantenemos, pero cuando envejecemos, quiere que nos callemos. Y cuando un hijo dice, mi padre me da asco, lo que en realidad está diciendo es, ya no me sirve. Pero ahí es cuando hay que responder. No con odio, no con gritos, sino con dignidad, con pasos firmes, con decisiones que enseñan sin necesidad de palabras. Y esa lección Samuel empezaba a entenderla herido por su propio eco, porque lo que se dice en voz baja a veces resuena toda una vida. Y la mía apenas comenzaba a encontrar el volumen adecuado. Después de aquella visita de Mónica los días empezaron a tener otro sabor. No era felicidad, no exagero, pero sí era una calma suave como cuando deja de llover tras semanas y por fin puedes ver el cielo despejado. Ella venía a verme cada sábado por la tarde. Traía comida hecha con sus propias manos. Me ayudaba con cosas de la casa, barría el patio. Me escuchaba sin interrumpir. Y lo más hermoso de todo, traía a mi nieto Daniel, un niño de apenas 8 años, que con una sola mirada me devolvía algo que yo creía perdido. La primera vez que Daniel vino, se me acercó tímidamente con un balón en la mano y me preguntó, «¿Tú eres mi abuelo Elías?» Tragué saliva. «Sí, hijo, lo soy». «¿Y por qué no vivías con nosotros?» «Mamá decía que estabas de viaje». Lo miré con atención. Elegí bien mis palabras. A veces los adultos también necesitamos encontrar nuestro lugar, hijo. ¿Y este es tu lugar ahora? Creo que sí. ¿Te gusta? Asintió, y sin decir nada más, me abrazó con fuerza. Sin explicaciones, sin juicios. Ese abrazo fue la medicina que mi alma necesitaba. Con el paso de las semanas, mi vida fue tomando una nueva rutina. Los lunes limpiaba la casa. Los martes iba al mercado. Los miércoles paseaba por el parque con don Roberto. Los jueves escribía en una libreta donde había empezado a registrar mis recuerdos. Los viernes cocinaba algo especial. Y los sábados esperaba a Mónica y a Daniel con los brazos abiertos. Nunca los domingos. Ella nunca podía. Decía que Samuel siempre exigía su presencia ese día. Irónico, ¿verdad? Ahora él reclamaba atención después de haberme dado la espalda como si fuera un perro viejo. Pero no creas que se quedó quieto. No, su ego no se lo permitió. Cuando la vía legal se le cerró porque no pudo impugnar la venta ni alegar mi incapacidad gracias a los documentos que dejé firmados, buscó formas de mancharme por otros medios. Llamó a parientes lejanos diciendo que lo había dejado en la calle, que me había vuelto loco, que necesitaba ayuda. Algunos me escribieron con tono preocupado, otros con juicios escondidos en palabras dulces. Pero no respondí a ninguno, porque a esas alturas ya no debía explicaciones. No iba a suplicar comprensión nunca más. Un día llegó una carta escrita a mano sin remitente. La reconocí al instante, la letra de Samuel. Era breve, fría. Decía, «No sé qué has ganado con todo esto. Solo has conseguido dividir a la familia. Me quitaste lo que era mío por derecho. Espero que estés satisfecho. No te guardo rencor. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Adiós, papá». Leí la carta 3 veces. No por emoción, sino por incredulidad. En ninguna parte decía «lo siento». En ninguna línea había un atisbo de autocrítica. Ni una pregunta, ni un gesto de humildad. Nada. Solo orgullo herido y manipulación disfrazada de cortesía. Quemé la carta en el patio sin rabia, solo por higiene emocional. Y ese mismo día, mientras las cenizas volaban con el viento, me senté en la hamaca con la libreta sobre las rodillas y escribí algo que nunca pensé que saldría de mi mano. A veces para sanar hay que romper el espejo y dejar de buscar el reflejo que nunca existió. No perdí a mi hijo. Perdí la ilusión de que era alguien que en realidad no era. Esa frase se quedó conmigo. Era como una llave que abría muchas puertas internas. Y cada puerta que se abría me liberaba de una culpa que yo mismo me había colgado a los hombros. Porque sí hubo días en que me pregunté si había fallado como padre, si fui demasiado blando, si debía haber puesto límites antes. Pero entonces me decía, no eres culpable de amar. No es tu culpa si quien recibió tu amor no supo qué hacer con él. Al mes siguiente me invitaron a una pequeña reunión en el centro cultural del barrio. Don Roberto me había apuntado sin consultarme.
Era un encuentro de mayores donde compartían experiencias de vida, jugaban al ajedrez, contaban anécdotas. Al principio no quería ir, pero él insistió, y fui. Allí conocí a hombres y mujeres con historias que me dejaron sin palabras, una señora a la que sus 5 hijos habían abandonado, un hombre que descubrió que lo habían declarado muerto para poder cobrar su pensión, una abuela que crió a sus nietos como si fueran sus propios hijos y que al final fue echada de su casa por la nuera. Y aún así allí estaban todos sonrientes, vivos, contando sus historias como quien riega una planta para que otros puedan florecer. Me invitaron a hablar y lo hice con voz clara y el pecho firme. Vendí mi casa y desaparecí porque escuché a mi hijo decir que le daba asco. Y no me fui por orgullo, me fui por respeto a mí mismo, porque entendí que si no me defendía, yo nadie lo haría, y que el amor de un padre no puede ser excusa para el abuso de un hijo. Hubo silencio, luego aplausos, y una señora me abrazó al salir con lágrimas en los ojos. Gracias, Elías. Has dicho lo que muchos sentimos y no nos atrevemos a decir. Esa noche volví a casa con el corazón ligero mirando el cielo estrellado como si fuera la primera vez, porque entendí algo fundamental. Mi historia no era única. Y aunque dolía, también me hacía sentir menos solo. No era un caso aislado. Formaba parte de una generación que lo dio todo y que en muchos casos fue olvidada. Pero también formaba parte de una nueva ola. Una ola de dignidad tardía, de justicia silenciosa de padres y madres que decían basta. Al llegar encontré una nota de Mónica bajo la puerta. Decía que Daniel había hecho un dibujo para mí. Era una hoja con ceras de colores, él y yo, sentados en la hamaca tomando café. Debajo, con letra infantil, ponía: «Mi abuelo ya no está triste». Y era verdad. Quizás aún tenía heridas, pero tristeza ya no. Porque por fin había vuelto a ser dueño de mi vida. Y no pensaba soltarla nunca más. Nunca fui un hombre de lujos. Nunca necesité tener el coche más nuevo ni los zapatos más caros. Mi mayor riqueza siempre fue ver a mis hijos crecer con dignidad, con comida caliente en la mesa y un techo que no goteaba. Eso me bastaba. Pero cuando alcanzas cierta edad comprendes que hay cosas que no se compran con todo el dinero del mundo. Respeto, gratitud, la mirada sincera de un nieto y el silencio sereno de una noche sin culpas. Esa paz por fin la había encontrado en aquella casita sencilla de Zaragoza, rodeado de gente que no me juzgaba, que no me debía nada y que por lo tanto tampoco me utilizaba. Mónica venía cada vez con más frecuencia y Daniel ya conocía mi rutina. Sabía que los martes hacía sopa de fideos, que los jueves limpiaba el patio y que los sábados guardaba unas galletas de limón que le encantaban. Reíamos mucho, jugábamos a las cartas, me contaba del colegio de sus amigos, de cómo le llamaban el nieto del sabio cuando hablaba de mí. Y eso me llenaba de orgullo porque aunque Samuel me hubiera dado la espalda, Daniel me devolvía la fe. Una tarde de viernes, Mónica llegó más seria de lo habitual. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba café y bajó la voz. «Papá, necesito contarte algo, pero no quiero que te enfades. Dime, hija. Samuel no está bien. Nada bien». Me quedé quieto con la cuchara en la mano. «¿En qué sentido?» «Le despidieron del trabajo. Parece que tuvo problemas con varios compañeros y en una auditoría encontraron transacciones extrañas. Él lo niega todo, pero la cosa pinta mal. Está desesperado». No dije nada. Solo le serví el café y me senté frente a ella. «¿Y qué crees que debería hacer yo?» «Nada, papá. Solo quería que lo supieras. Él no me pidió que viniera. Ni siquiera sabe que estoy aquí, pero creo que está tocando fondo. Y ya sabes cómo es. Cuando se siente acorralado, ataca. ¿Crees que vendrá a buscarme? No lo sé. Pero si lo hace, quiero que estés preparado». Asentí en silencio. Ya me había imaginado algo así. Samuel siempre había tenido esa mezcla de orgullo y desesperación que lo volvía peligroso cuando las cosas no salían como él quería. Creía que el mundo le debía algo, como si todo lo que tenía fuera por derecho propio y no por el esfuerzo de otros. Y yo ya no estaba dispuesto a sostenerlo más. Esa noche dormí poco. Me senté en el sillón del patio bajo las estrellas y pensé en la vida, en cómo uno lo da todo por sus hijos y a veces termina huyendo de ellos, en cómo el amor no basta si no hay respeto, y en que por mucho que duela, hay que aceptar que no todos los hijos merecen el mismo lugar en tu corazón. Algunos se lo ganan, otros lo pierden. 2 días después ocurrió lo que Mónica temía. Eran las 6 de la tarde.
Yo acababa de volver del centro donde había ido a comprar unos clavos para arreglar una tabla suelta del porche. Al doblar la esquina lo vi. Samuel sentado en la acera, la cara hundida entre las manos. Tenía profundas ojeras, la ropa arrugada y esa expresión torcida de quien ya no tiene excusas. Me miró. Se levantó. «Papá». Yo no dije nada. Seguí caminando hacia la puerta. Él me siguió. «Papá, por favor, solo escúchame». «¿Escucharte qué? ¿Otro discurso sobre lo que te debo?» «No, esta vez no». «Entonces habla». Se quedó allí respirando hondo. Sus ojos estaban rojos. Me equivoqué. Lo sé. Dije cosas que no debía. Cosas que ni sentía. Pero estaba enfadado, frustrado conmigo, con mi vida. Y lo pagué contigo. Tú dijiste que yo te daba asco. ¿Lo recuerdas? Sí. Y dime, Samuel, ¿qué se hace con un padre que te da asco? Se le pide ayuda cuando todo se viene abajo. Él bajó la mirada. No contestó. ¿Qué quieres ahora? Nada. Solo quería decirte que si algún día decides hablar conmigo otra vez, yo estaré aquí. No volveré a molestarte. Te lo juro. Me miró una última vez y se marchó. Caminaba despacio, arrastrando los pies como quien ya no tiene a dónde ir. Entré en la casa, cerré la puerta. Me apoyé en ella y respiré hondo. No lloré. No sentí lástima. Solo sentí que ya no era el mismo. Que ese hombre Samuel ya no tenía poder sobre mí. Ni sus palabras, ni sus desgracias, ni sus culpas. Porque yo ya me había liberado. Y cuando uno se libera, no hay nada ni nadie que pueda volver a encadenarlo. Aquella noche escribí otra frase en mi libreta, una que quiero que algún día lea. Daniel, perdonar no siempre es volver atrás. A veces perdonar es seguir caminando, pero por un sendero distinto, lejos de quien te hizo daño. Y con eso dormí tranquilo, porque a veces la justicia no es castigo. Es simplemente distancia. Y yo por fin estaba lejos de todo lo que me había herido. Nunca imaginé que la mayor distancia no se mide en kilómetros, sino en respeto. Porque ahora que lo pienso, Samuel y yo pudimos estar en la misma casa, bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa. Pero vivíamos en mundos distintos. Él cada vez más lleno de ira, de desprecio, de una superioridad que no sé de dónde sacaba. Y yo cada vez más en silencio, tragando el dolor para no romper lo poco que quedaba entre nosotros. Pero ese silencio terminó. No cuando me gritó. No cuando me ignoró. Terminó aquella noche en que pronunció esa palabra asco. Esa fue la chispa. Lo que vino después fue el fuego que lo consumió todo. Tras aquella visita fugaz, cuando Samuel apareció frente a mi casa, derrotado, con los ojos hinchados y sin fuerzas para inventar otra mentira, supe que había perdido algo mucho más importante que una casa. Había perdido a su padre. No físicamente, sino emocionalmente. Y eso no se recupera con lágrimas ni con promesas. Aquella noche dormí profundamente, quizá por primera vez desde que todo empezó. No soñé con él. No pensé en lo que podría haber dicho. Solo sentí paz, la paz de haber dicho basta. Pasaron las semanas. Mónica venía más a menudo. Daniel ya corría por el jardín como si fuera suyo, y hasta colgué una hamaca nueva solo para él. Los vecinos me saludaban por mi nombre. Me invitaron a dar algunas charlas en el Centro Cultural de Mayores. Y aunque al principio me resistí, acabé yendo. Conté parte de mi historia sin dar nombres. Muchos hombres me abrazaron después. Uno, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Gracias por decir lo que yo no me atrevo a decir». Y entendí que el silencio de los hombres mayores a veces es más un grito que una resignación. Pero cuando uno decide hablar, otros se levantan contigo. Una tarde de viernes, con la brisa fresca que bajaba de la colina, Mónica me contó que Samuel había ido a su casa, que estaba peor, sin trabajo, endeudado, que incluso había intentado vender cosas de su piso sin el consentimiento del casero. Lo habían amenazado con denunciarlo, y allí estaba otra vez revolcándose en su propio desastre, buscando culpables fuera, sin mirar lo que él mismo había sembrado. «¿Y qué quiere ahora?», le pregunté. «Dice que necesita ayuda, que no puede solo». «¿Y tú le crees?». «No, papá, ya no. Pero es mi hermano. Y yo soy tu hija. Por eso estoy aquí contigo». Ese diálogo resonó en mí, porque sabía que en algún momento Samuel volvería, no para disculparse de verdad, sino para buscar un salvavidas. Y yo tenía muy claro que no sería yo quien se lo diera. Porque hay algo más valioso que tender la mano, saber cuándo no hacerlo. 3 días después ocurrió lo inevitable. Llamaron a la puerta justo cuando estaba terminando de comer. Me acerqué con cautela. No esperaba visita. Abrí, y allí estaba él. Samuel. No traía maleta. No traía flores.
solo su cara larga y la voz rota. «Papá, no tengo dónde dormir esta noche». Lo miré en silencio. Me apoyé en el marco de la puerta y le dije: «Nada, lo he perdido todo, todo. De verdad lo que perdiste no fue todo, Samuel. Lo que perdiste fui yo, y eso lo perdiste hace mucho tiempo. Vas a ser tan duro después de todo lo que hiciste por mí. Ahora me dejas así». Me dolió. No por sus palabras, sino por su manipulación. Porque ni siquiera en ese estado entendía. No asumía ninguna responsabilidad. ¿Sabes por qué no puedo dejarte entrar, Samuel? Porque no estás pidiendo perdón. Estás pidiendo ayuda. Y no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El perdón nace del alma. La ayuda del interés. Y tú no traes alma en esta visita. Cerré la puerta despacio, sin violencia. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de certeza. Porque esa fue la última vez que lo vi. Después no volví a saber de él. Mónica me dijo que había dejado la ciudad, que intentó buscar trabajo en otra región, que iba por ahí diciendo que yo era un viejo amargado. No me importó. Ya no quería saber más. Me centré en mí, en Daniel, en los sábados soleados, en los desayunos con pan de maíz, en los libros que había dejado sin leer durante años. Empecé a escribir mis memorias, no con la idea de publicarlas, sino para dejárselas a mi nieto, para que algún día, cuando sea mayor, sepa quién fue su abuelo, qué hizo, qué no permitió y qué defendió con dignidad. A veces, cuando cae la tarde, me siento en la hamaca con una taza de café. Escucho a los pájaros, al viento, y pienso en la vida, en cómo todo se puede perder, excepto la dignidad, y que aunque muchos no lo entiendan, es lo único que nos hace verdaderamente libres. No sé qué será de Samuel. No le deseo mal, pero tampoco lo espero. Porque aprendí que no todos los lazos pueden salvarse. Algunos hay que dejarlos ir para no hundirse con ellos. Y yo por fin dejé de hundirme porque elegí nadar hacia la orilla solo, pero en paz. Existe un tipo de soledad que no duele. Una soledad elegida que no nace del abandono, sino de la dignidad. Esa fue la que escogí, no para castigar a nadie ni para hacerme la víctima, sino para respetarme a mí mismo. Porque después de una vida entera dando, llega el día en que también tienes que darte algo a ti. Silencio, paz, distancia. Y desde que tomé la decisión de alejarme fue como si el mundo por fin bajara el volumen. Como si el ruido que me perseguía, el desprecio, la humillación, la manipulación se hubiera quedado al otro lado de una puerta que jamás pensaba volver a abrir. Mis días siguieron sencillos. Me despertaba temprano, preparaba mi café, barría el jardín y me sentaba en la hamaca a ver amanecer. A veces escribía. Otras veces simplemente me quedaba allí respirando, escuchando el viento entre los árboles, viendo caer las hojas una a una sin prisa. Mónica venía cada fin de semana. A veces traía a Daniel, otras venía sola. Me contaba de su trabajo, de cómo estaba intentando montar algo por su cuenta. Me pedía consejos, se reía con mis bromas, me cuidaba. Me hacía sentir padre otra vez, pero no por obligación, sino por un cariño genuino. Una mañana llegó con una caja de cartón. «Papá, te he traído algo que creo que deberías tener». «¿Qué es tus cosas?» Las encontré en la casa vieja. Estaban guardadas en un armario, mezcladas con papeles de Samuel. «Parece que las olvidaste». La abrí con curiosidad. Dentro había fotos antiguas, libretas, recibos, cartas de cuando mi mujer aún vivía. También había una cinta de casete con mi voz enseñándole a Samuel las tablas de multiplicar cuando tenía 8 años. La puse en un viejo reproductor que aún conservaba y escuché mi propia voz diciendo: «Vamos, hijo, tú puedes hacer 9 por 7». Y su vocecita pequeña, dudosa, respondiendo. Me derrumbé. Lloré sin hacer ruido, solo dejando que los ojos soltaran todo mientras aquel recuerdo me atravesaba. Porque ese niño sí me quería. Ese niño que repetía «Gracias, papá», cada vez que acertaba. Él era el que me abrazaba fuerte, sin vergüenza. Pero ese niño se perdió en algún punto del camino. Y no supe cuándo ocurrió. Mónica me miraba en silencio. Y cuando la grabación terminó, se acercó despacio. «¿Te arrepientes de algo, papá?» «Sí. De no haber dicho basta antes. De haber aguantado tanto por miedo a perder algo que al final ya no existía». Ella se quedó pensativa. Luego dijo algo que jamás olvidaré. «Siempre te admiré, papá. Pero desde que hiciste lo que hiciste, desde que tuviste el valor de marcharte, te admiro más». Sus palabras me abrazaron por dentro porque entendí que no había fallado como padre. Que quizá fallé como hombre silencioso, que permití más de lo que debía, por amor sí, pero también por costumbre, por esa idea de que los padres deben soportarlo todo. Y no, no deben.
Días después, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Me sorprendió, pensé que ya no quedaban asuntos legales pendientes. Pero al abrirla lo entendí, era una notificación de embargo. Samuel había usado mi nombre como aval en un préstamo que nunca pagó. Una firma falsificada. Evidentemente yo ya no figuraba como propietario de la casa, pero él había intentado usar mi antiguo nombre en documentos viejos. El banco detectó la irregularidad y estaba iniciando una investigación. No podían culparme, pero me pedían colaboración. Llamé de inmediato al abogado que me asistió en la venta de la casa. Le conté todo. Al día siguiente presentó una denuncia formal por usurpación de identidad. Teníamos pruebas, firma, comparaciones, fechas, declaraciones notariadas. Todo en regla. No me sorprendió. Yo ya sabía bien de lo que era capaz Samuel. Pero esta vez dolió menos porque ya no me afectaba en lo personal. Era como si ese capítulo estuviera tan lejos que su sombra ya no pudiera alcanzarme. Lo que más me inquietaba era pensar en Daniel, en el padre que tenía en el ejemplo que estaba viendo. Así que tomé una decisión. Llamé a Mónica y le dije que quería abrir un fondo educativo para el niño. No lo puse a su nombre ni al mío. Lo establecí con una cláusula especial intocable hasta que cumpla 18 años con supervisión legal y un tutor financiero designado. Me aseguré de que ese niño al menos no repitiera la historia. ¿Y si Samuel se entera?, me preguntó Mónica. Que se entere. No le debo explicaciones. A quien le debo algo mejor es a mi nieto. Ella lloró. Me abrazó fuerte. Gracias por no rendirte, papá. Me rendí una vez cuando creí que todo estaba perdido. Pero ahora no. Ahora estoy más vivo que nunca. Esa noche escribí una carta para Daniel. La guardé en una caja fuerte junto al documento del fondo. En ella le contaba quién fui, lo que había pasado, cómo un hombre puede caer, pero también levantarse. Le dije que siempre lo amé, que él fue mi esperanza en medio del naufragio y que esperaba que algún día también pudiera ser un hombre digno, justo, distinto a su padre. No desde el odio, sino desde la conciencia. Las semanas siguientes fueron tranquilas. El abogado me informó de que Samuel no se presentó a declarar que estaba en otra región que probablemente enfrentaría consecuencias legales. No me alegré, pero tampoco me entristecí, porque cuando juegas con fuego tarde o temprano te quemas, y él hacía tiempo que había perdido el control del incendio que él mismo provocó. Una tarde, mientras regaba el jardín, vi a Daniel pasar en su bicicleta con una sonrisa de oreja a oreja. Se detuvo frente a la verja y gritó: «Abuelo, te quiero muchísimo». Solté la manguera, me acerqué y le respondí: «Y yo a ti, hijo, más de lo que puedas imaginar». En ese instante supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada decisión difícil, porque lo que se siembra con amor, aunque el camino esté lleno de piedras, siempre termina floreciendo. Solo hay que tener el valor de no abandonar la semilla y la paciencia de esperar a la primavera. Hay silencios que gritan verdades más fuerte que cualquier palabra. Y en ese punto de mi vida ya no necesitaba explicaciones ni disculpas. Porque cuando uno ha sido herido de verdad, lo que más desea no es que el otro sufra, sino que termine su propio sufrimiento. Y eso al fin estaba ocurriendo. Había sanado. No con medicinas, no con terapia. Sané con distancia, con dignidad, con la certeza de que lo que hice fue justo, y sobre todo, con el amor sincero de quienes sí decidieron quedarse, mi hija, mi nieto. Mi rutina se había vuelto sagrada. Me levantaba temprano, leía un poco antes del desayuno, daba paseos lentos por el barrio, saludaba a los vecinos, a veces ayudaba a cargar una bolsa, o simplemente me sentaba en un banco del parque a ver la vida pasar. Descubrí que se puede empezar de nuevo incluso a los 80 si dejas de esperar algo de los demás y empiezas a escucharte a ti mismo. Pero un domingo, cuando Mónica no vino como de costumbre, sentí algo extraño, una inquietud en el pecho. No era ansiedad. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso. Pensé que quizá estaba enferma. Al día siguiente me llamó: «Papá, necesito que estés tranquilo con lo que voy a decirte». «¿Ha pasado algo? ¿Samuel? ¿Lo han arrestado?» No dije nada. ¿Por qué intentó falsificar una firma en un documento de propiedad que ya no existía? El nuevo dueño de tu antigua casa lo denunció. Lo arrestaron al salir de una notaría. ¿Está en la cárcel? Sí. ¿Y fuiste a verlo? Fui, pero no me dejaron entrar. Solo pidió que te lo hiciera saber. Me quedé en silencio junto a la ventana, viendo pasar a una pareja de ancianos que caminaban de la mano. Pensé, ¿en qué momento se rompió todo? ¿Cuándo se convirtió mi hijo en un extraño?
¿Dónde quedó aquel niño que me abrazaba cuando se caía de la bicicleta? ¿Qué quieres que haga, Mónica? Nada, papá. Solo quería que lo supieras. No para que lo salves, sino para que estés en paz con tu decisión. Hace tiempo que estoy en paz, hija. Lo que ocurra ahora con Samuel es consecuencia de sus propios actos. Lo sé. Gracias por escucharme. Colgué el teléfono. No sentí alegría ni tristeza, solo una resignación serena como quien observa una tormenta a lo lejos, pero ya ha construido un techo sólido. Esa noche no conseguí dormir del todo. Me levanté, fui a mi escritorio y abrí la libreta donde llevaba tiempo escribiendo mis memorias. La última página estaba en blanco. Me senté y escribí. A veces el hijo al que criaste con más esmero es el que más rápido te olvida. Pero el amor verdadero no está en quien te exige, sino en quien te cuida sin pedir nada a cambio. Y esa es la gran lección que me ha enseñado esta vida. Al día siguiente fui al mercado como siempre. Compré pan, tomates, café. Saludé al hombre del puesto de verduras, charlé con la señora de la floristería. Regresé caminando despacio, disfrutando del sol. La vida, a pesar de todo, seguía siendo buena conmigo. Quizá porque dejé de forzar lo que no estaba destinado para mí. Quizá porque por fin aprendí a elegirme a mí mismo. Mónica me visitó al día siguiente. Trajo galletas de canela y un sobre. Papá, él escribió esto. No sé si quieres leerlo. Lo dejé sobre la mesa sin abrir. No tengo prisa. Tómate tu tiempo. Lo leerás, es para ti. Pasamos la tarde juntos. Daniel estaba en casa de un amigo, así que hablamos sin interrupciones. Me contó que estaba pensando en mudarse a una casa más cerca de la mía, que su trabajo se lo permitía. No lo hagas por mí, le dije. No es por ti, papá. Es por mí. Quiero que Daniel te tenga cerca, que crezca aprendiendo de ti. Me emocioné porque entendí que a pesar de todo lo que había perdido con uno con la otra, lo había ganado todo. Cuando se fueron me quedé solo. El sobre seguía allí intacto. Lo tomé. Dudé, pero lo abrí. Papá, sé que quizá no leas esto y si lo haces, quizá no creas nada de lo que digo. Y tendrás razón. No tengo manera de justificar lo que hice, lo que dije, lo que fui. Te fallé. Te humillé. Te convertí en blanco de mi ira. Y lo peor de todo, nunca me detuve a preguntarme si tú estabas bien. No sé en qué momento me convertí en ese hombre. No sé cuándo me alejé tanto de ti. Hoy, desde esta celda fría, solo puedo mirar atrás y entender que fuiste demasiado bueno conmigo, que nunca merecí tanto, y que el asco del que hablé no era por ti, era por mí. No espero que me perdones. Solo quería decirlo. Samuel. Doblé la carta. La guardé en un cajón. No lloré. No me rompí, porque ya no necesitaba ese perdón para estar en paz. El mío ya me lo había dado, no con él, sino conmigo mismo. Porque entendí que perdonar no siempre es reconciliarse. A veces es soltar. Pasaron las semanas. Mónica me contó que Samuel seguiría bajo custodia un tiempo, que probablemente enfrentaría un juicio, y que ella no quería involucrarse más. Yo tampoco. Solo le pedí una cosa. Si algún día de verdad cambia, si algún día llega a ser un hombre justo, dale una oportunidad. Pero no por mí. Por él mismo. Y tú, hija, tranquila. Yo ya hice mi parte. Con el tiempo la vida me fue envolviendo en otras cosas. Daniel empezó a aprender a tocar la guitarra y venía a ensayar conmigo. Mónica abrió su pequeño negocio y me pidió ayuda con las cuentas. En el barrio me conocían como el abuelo que da consejos, y muchos se acercaban a charlar conmigo por las tardes. Una vez una madre joven me preguntó: «Elías, ¿cómo lograste no volverte amargado después de todo?». Y yo respondí: «Porque entendí que hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí puedes decidir qué hacer con lo que queda». Y eso hice. Con lo que me quedó construí algo nuevo. Más pequeño quizá, pero más verdadero. Cada noche al cerrar los ojos doy gracias en silencio. No por lo que perdí, sino por lo que aprendí. Porque a veces lo más valioso no es lo que nos dan, sino lo que descubrimos cuando ya no queda nadie. Y yo al fin me había encontrado a mí mismo. La vida te enseña tarde o temprano que no todo lo que se rompe se puede arreglar, pero también que no todo lo que se pierde se echa de menos. Y si envejeces sin aprender eso, vives con una mochila que nunca te deja andar derecho. Yo doy gracias a Dios por haber soltado muchas cosas a tiempo, no para olvidarlas, sino para no cargar más con lo que no me correspondía. Y así llegué hasta aquí con un corazón entero, aunque lleno de cicatrices, con la espalda recta aunque soporté muchas humillaciones, con las manos abiertas, pero ya no para dar a quienes desprecian, sino para sostener a quienes valoran.
Han pasado 2 años desde aquel día en que escuché a Samuel decir que le daba asco su padre. 2 años desde que vendí mi casa, desaparecí y dejé aquella nota sobre la mesa. Y en todo ese tiempo no lo he vuelto a ver. No he recibido más cartas. No he vuelto a oír su voz. Y no porque no pudiera, sino porque ya no quise. Porque hay cosas que cuando se rompen no se arreglan hablando. Solo se aceptan y se sueltan. Mi vida es distinta ahora. No es de lujo, pero sí de tranquilidad. La casita que alquilé al principio acabó siendo mía. La compré con parte del dinero de la venta en efectivo, sin decir nada a nadie. La renové con mis propias manos. Poco a poco, como a mí me gusta. Le puse una valla de madera, una hamaca doble en el porche. Planté flores en el jardín. Hay un limonero que está empezando a dar fruto. Y cada vez que lo veo florecer recuerdo una frase que escribí en mi libreta: las raíces profundas no temen al viento. Daniel sigue visitándome cada semana. Ya tiene 10 años. Es un niño curioso, alegre, respetuoso. Me escucha como si cada palabra fuera un secreto. Y cuando le cuento historias de mi juventud, de su abuela, de los tiempos en que todo era más lento, pero más sincero, me mira como si estuviera escuchando a un héroe. Y eso me honra. Me hace sentir útil de nuevo. Mónica también está bien. Su negocio de pasteles y repostería está creciendo, y aunque a veces llega cansada, siempre tiene tiempo para sentarse conmigo a tomar café y reírnos de las pequeñas cosas. Me cuida sin que se note. Me ayuda sin hacerme sentir viejo. Y eso para un hombre de mi edad vale oro. Un día hace unos meses me preguntó si quería hacer testamento. Le dije que sí, pero con una condición: que ella no se involucrara, que no supiera nada, hasta que yo me hubiera ido, porque quise hacerlo sin presiones, sin expectativas. Lo redacté con calma. Dejé una parte del dinero para Daniel con la misma cláusula de antes: acceso solo a partir de los 18 años y exclusivamente para fines educativos. Le dejé también la casa y un sobre sellado para entregárselo únicamente cuando tenga la edad suficiente para comprender. Dentro va mi cuaderno de memorias con todas mis reflexiones, no para que me admire, sino para que aprenda, para que sepa que el amor también necesita límites, y que la dignidad no se negocia nunca. En cuanto a Samuel, no figura en el testamento ni un euro, ni una palabra. No por venganza, sino por justicia, porque no se puede premiar a quien pisotea, ni dejar herencia a quien desprecia. A veces amar a un hijo es decirle: hasta aquí. Y eso también forma parte de ser padre. Hace poco recibí una visita inesperada. Era la madre de Samuel. No habíamos sido pareja desde hacía muchos años. También había estado ausente la mayor parte de la vida de los niños. Vino a verme no por nostalgia, sino porque Samuel le había escrito desde donde ahora vive, un albergue en otra región. Según ella, estaba solo, sin trabajo fijo, dependiendo de la asistencia social, y había empezado a dar charlas en grupos de rehabilitación emocional. Me resultó curioso. No pregunté demasiado. Solo escuché. Dice que ha cambiado Elías, que por fin ha comprendido. ¿Y tú le crees? No lo sé, pero me pidió que viniera a verte. ¿Y para qué? Para darte esto. Era un papel doblado. Lo tomé, pero no lo abrí en ese momento. La acompañé hasta la puerta. Me dio las gracias por mi tiempo. Me abrazó sin que yo se lo pidiera, y se fue. Esperé hasta la noche. Me senté en la hamaca con el viento cálido en la cara y abrí el papel. Era breve, muy distinto de las cartas anteriores. Papá, esta vez no te escribo para pedirte nada. Solo quería decirte que entendí. Tarde, pero entendí. Me convertí en el hombre que juré que nunca sería. Y lo peor es que fui así contigo. Hoy sé que ya no tengo derecho a estar en tu vida, que no merezco ni una palabra. Pero quiero que sepas que todo lo que me enseñaste por fin me alcanzó. Donde quiera que estés, te deseo paz. Gracias. Samuel. Lo leí una sola vez. No sentí la necesidad de guardarlo ni de contestar. Lo doblé despacio, lo dejé sobre la mesa y seguí mirando las estrellas. Porque a veces el mayor acto de amor no es volver, sino permitir que el otro encuentre su propio camino, solo sin que tú tengas que señalarle nada. Y yo ya había dado todo. Y lo que no di fue porque aprendí que uno también tiene derecho a protegerse. Hoy miro atrás y no me arrepiento. Porque cada decisión la tomé con la conciencia tranquila. Porque cuando escuché aquella frase cruel: mi padre me da asco, no respondí con odio. Respondí con acción. Y eso marcó la diferencia. Ya no tengo una casa grande ni cenas familiares con todos en la mesa. Pero gané otra cosa. Una vida propia. Un lugar donde no me señalan, donde no me usan, donde me quieren sin condiciones.
y eso ya es más de lo que muchos tienen. Así que si estás escuchando esta historia y te sientes al borde de rendirte, si piensas que no hay salida, si crees que nadie te valora, te digo esto desde lo más profundo de mi alma: no es tarde. Nunca es tarde para elegirse a uno mismo, para levantar la cabeza, para decir hasta aquí. Porque a veces el final no es una caída, es un renacer. Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Y cuéntame también desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia. Porque quizá yo no sea el único padre que eligió vivir con dignidad, aunque fuera en soledad. Y si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por escucharme. Porque cada palabra que te conté, la dije con el corazón en la mano. Y si esta historia te ha tocado, compártela. Porque quién sabe, tal vez alguien más necesite oírla. Y ahora, gracias por estar aquí.